en la Universidad Federal de Río de Janeiro y editora jefe del Jornal Brasileño de Reproducción Asistida, que es el órgano de difusión de la Sociedad Argentina, de la Sociedad Brasileña de Reproducción Asistida, de Pronúcleo, que es la Sociedad de Embriología de Brasil, y también de la Red Latinoamericana. Además, voy a aprovechar también para seguir presentando buenas personas al doctor Antunes, Roberto Antunes, que es maestro en Fisiología Endocrinológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista en reproducción asistida, la Sociedad Brasileña de Reproducción Asistida, la Red LADA y de Frebasgo, coordinador de residencia médica en ginecología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, director de la Sociedad Brasileña de Reproducción Asistida, director de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Río de Janeiro, director médico de Fertipraxis, y coordinador del curso clínico de alta complejidad PEC Online de la Red Lara. Sin más, los dejo con ellos. Sí, me gustaría presentar Efraín, pero que como ha dicho Gustavo, es una figura increíble. Mucho más que un amigo, es un experto de los más importantes que tenemos en Red Lara. Efraín es director del Instituto Vida Guadalajara, profesor titular de la especialización en Biología de la Reproducción de UNAM y diplomado y evaluado por la Universidad de Guadalajara. Es académico titular de la Academia Nacional de Medicina de México, tiene un posgrado en Boston y Londres y es diplomado por el American Board de Ginecología y Obstetricia. Es director, que nos da mucho honor, del Comité de Educación de Red Lara y es el autor de un libro que es un espectáculo, que es el Atención Integral de la Infertilidad, que ya está en su cuarta edición, y expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva. Y Efraín, es siempre un gusto tenerlo, me encanta oírte y es un placer podermos estar. Yo creo que han trabajado muchísimo tú y Roberto en este curso que se diploma, que es la diplomatura hoy. Y solamente una observación, Gustavo. Roberto recién concluyó su doctorado en medicina, recién. Y ya tenemos la tesis de Roberto, un trabajo muy importante de nuestro grupo, Fertipraxis, porque trabajamos juntos, está acepto para publicación en Fertility y Sterility. Entonces, congratulaciones, Roberto, por tu trabajo. Felicitaciones, Roberto. No sé si Roberto quería hablar y después vamos a la clase. No, muchas gracias, María. Muchas gracias por la presentación, Gustavo. Es un placer estar acá hoy. Esta turma yo no pude participar mucho porque, como María ha dicho, estaba concluyendo mi doctorado. Entonces, todos los méritos para el doctor Efraín, que ha comandado de una manera maravillosa a lo largo de todo el semestre. Y es un placer estar acá. Yo no voy a hablar mucho. El doctorado, como María ha dicho, fue muy importante para nuestro grupo. El lunes, Gustavo, estaba en Mendoza, en tu tierra, y recibí la aceptación final de Fertility Sterility para la publicación. Entonces estamos todos muy, muy, muy felices con eso. Y puedo conmemorar con vinos de Mendoza. Un loco. No quería preguntar qué estabas haciendo, pero bueno, ya lo dijiste. Muy bien. Por otro lado, el trabajo que han hecho en el Journal Brasileiro de Reproducción Asistida es fenomenal.
Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese journal, de que esté indexado, de que los trabajos vengan de todo el mundo, no solo de Latinoamérica, de formar parte de ese comité editorial que dirige María. La verdad es que es muy grato formar parte de esta red Lara que tiene tantas áreas: acreditación, registro, es decir, educación. Tiene tantas áreas y grupos especiales de interés en bioética, en varias cosas. Lo de los embriólogos, que no podríamos hacer nada los clínicos si no contáramos con los embriólogos. Yo recientemente acabo de trabajar con Gustavo para una de las clases para los embriólogos y siento que es un grupo que también hay que apoyar muchísimo. Y tratarlos de que sigan posiciones de liderazgo como la que está desempeñando en el momento Gustavo. Solamente una información que Sí. recibimos hoy, hace 2 o 3 horas, el factor de impacto del Jornal Brasileño de Reproducción acabó de salir el nuevo factor de impacto y subió. Era de 1.5, ahora es de 1.8. Es la revista brasileña en ginecología con el factor de impacto más grande. Pienso que es la principal de la América Latina. También en términos de factor de impacto. Felicidades María también. Muy sí, bien. para todos, ¿no? Para todos, Excelente porque noticia. los autores y los que leen el periódico, ¿no? Sí. Muy bien, Marina. ¿Podrías poner la presentación? Sí. Recording in progress. Pedimos que por favor pongan sus micrófonos en apagado y los videos abiertos. ¿Listo, doctor Pérez Peña? Pues para mí me da mucho gusto poder estar en esta última sesión de avances en reproducción asistida. Estuve pensando cómo presentar esto, porque muchos de los avances los han ido viendo a través de las distintas sesiones, pero pasamos la siguiente, por favor. ¿Podemos pasar la siguiente, Marina? Sí. Ok, yo tengo en mi libro 2 capítulos, uno de avances en reproducción asistida con lo que di la sesión pasada en el curso pasado, pero en base a que esto es de avances, una de las cosas que yo quería enfatizar es de dónde hemos venido y qué tanto hemos ido avanzando y hacia dónde vamos. Esto lo hice con los embriólogos, con el grupo de los embriólogos, por la invitación del doctor Gustavo, y me pareció interesante darle un poquito un enfoque ligeramente diferente. Pasamos la siguiente, por favor. Hay veces en que muchos de los médicos muy jóvenes no conocen algunos gigantes que merecen reconocimiento. Este grupo, formado por el doctor Gregory Pincus como embriólogo y por el doctor M.C. Chang, junto con el doctor John Rock, el ginecólogo, ellos en 1944 lograron en la Universidad de Harvard fertilizar óvulos humanos. Fueron duramente atacados por atreverse a jugar a ser dioses y al doctor Gregory Pincus le quitaron su puesto. Al doctor John Rock, que era el director de la clínica de fertilidad, le dieron una reprimenda importante. A ellos, a M.C. Chang también lo retiraron de su puesto, que eran profesores asistentes jóvenes ahí. Y bueno, se tuvieron que ir y siguieron trabajando en ovulación y contribuyeron los tres contribuyeron al desarrollo de la pastilla anticonceptiva. Es decir, se consideran así los padres de la pastilla anticonceptiva.
El doctor John Rock, que era un católico ferviente y que luchó mucho con el Vaticano para que aceptaran la pastilla anticonceptiva como un método para que las mujeres pudieran realmente desarrollarse y planificar su familia, en una encíclica, finalmente no aceptaron a la pastilla anticonceptiva, este invento que ha modificado la vida de millones y que hace que en esta sesión haya muchas mujeres que están destacando en muchas áreas. Sin embargo, también la reproducción asistida que en ese momento no pudo seguir adelante, crearon pasos muy, muy importantes para los que seguían. Entre otros, MC Chang, que en un principio era un ayudante del doctor Gregory Pincus y después logró fertilizaciones in vitro en diferentes especies de mamíferos, fue seguido por muchos investigadores, entre otros el doctor Robert Edwards. Entonces, vale la pena que estos avances médicos unos ayudan a otros. Y hay veces que lo que en un momento dado se avanza en biología molecular nos puede servir para crear vacunas y salir de una pandemia tan terrible como la que acabamos de vivir hace un par de años. Ahora, pásame la siguiente, por favor, Marina. Entonces, a mí me gustaría hacerles la comparación. Antes de que el hombre volara o que empezaran los primeros aviones, la gente pensaba que era imposible que la gente pudiera volar y que esto no estuviera exento de peligros y cosas mortales y terribles. Sin embargo, en 1903, un par de hermanos que tenían un taller de bicicletas diseñaron este pequeñísimo avión movido por un pequeño motorcito. Tenía poco tiempo de haberse creado el motor y finalmente ya sabemos la historia de la aviación comercial y que hemos llegado a exploración espacial y tenemos drones y automatización en los vuelos y distancias enormes. Uno podría pensar las gentes que se han beneficiado de la aviación y lo difícil que se veía eso en un momento dado. Pues acá el doctor Robert Edwards, que había trabajado casi 20 años con ratones y con conejos, logró, después de trabajar 10 años con el doctor Patrick Steptoe, el nacimiento de una primer recién nacida viva. Esto fue hace casi 46 años. En julio se van a cumplir los 46 años. Esta chica se presenta en los congresos y la gente se toma fotos con ella, pero realmente al principio se dudaba de qué tan efectivo iba a ser esto, porque era una recién nacida en 250 pacientes a las que se le realizó la paroscopía y terminaron en 112 transferencias en 10 años trabajando juntos y no vivían en el mismo sitio. El doctor Edwards, que era pionero en la paroscopía, trabajaba en Oldham, en cerquita de Manchester. Ahorita Manchester es muy conocido por sus dos equipos famosos de fútbol, pero allí en un pueblecito pequeño lograron el primer nacimiento. Esto, es decir, tuvieron mucha oposición. Afortunadamente, el doctor Edwards había estudiado, aparte de muchas materias relacionadas con la fertilización in vitro, como inmunología, como genética, como PGT, como stem cells, también había estudiado filosofía, teología y ética, y había estudiado bastante bien, y fue una fortuna que ellos fueran los primeros y se pudieran defender muy bien, porque la oposición era fenomenal. Nada más para dar una idea de la oposición, normalmente cuando se hace un descubrimiento importante, en aproximadamente 5 a 7 años le conceden el Nobel. Ustedes lo han visto ahora con los que inventaron las vacunas o con los que han descubierto cosas importantes en biología molecular. Al doctor Edwards tardaron 32 años, después de haber más de 10 millones de recién nacidos, en darle el reconocimiento. Para esa época ya había muerto el doctor Patrick Steptoe y ya había muerto Jean Pordy, la otra embrióloga que originalmente era enfermera. Entonces uno puede pensar qué pasó en esos años, qué avances hicieron que fuera posible esto. ¿Podemos pasar la siguiente? Pues algunos avances en aviación, ya lo he dicho. Vale la pena también señalar que algunas personas consideran a Alberto Santos Dumont, de origen brasileiro y nacionalizado también con la nacionalidad francesa, que hizo un vuelo ya más en serio
cubriendo una distancia y saliendo de un punto y terminando en un punto determinado, algo mucho más y muy, muy bien documentado. Y algunas personas consideran a Santos Dumont como el pionero de la aviación, pero de ahí en adelante empezaron a ver cada vez más avances, se les tocó la primera, que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y posteriormente, como digo, han llegado hasta la Luna, la automatización. Sin embargo, lo que sucedió, es decir, había muy pocos avances hasta fines del 81 y en Australia fue Alan Tronson, un biólogo, que propuso que se tenía que hacer estimulación ovárica y al principio las estimulaciones ováricas fueron muy elementales, pero se introdujo la estimulación ovárica en la reproducción asistida hasta 1981 porque los resultados en recién nacidos se contaban con los dedos de una mano. Para 1982 se empezaron a utilizar agonistas para evitar las cancelaciones que se presentaban en una tercera parte de los ciclos debido a luteinización prematura. Para 1983 empezó a utilizarse el ultrasonido para la captura ovular. Es decir, antes, todas las que se produjeron antes de 1983 se hacían por laparoscopía. Sin embargo, había otros avances que parecía que venían de la nada y el doctor Alan Handyside en Inglaterra en 1990 logró un recién nacido con PGT utilizando FISH, lo más elemental, pero ya un recién nacido libre de una enfermedad ligada al sexo. Para 1991 se descubrió la importancia que tenían los agonistas de GnRH para hacer el trigger, el disparo y evitar la estimulación ovárica. Y tardaron mucho. Antes teníamos como principales complicaciones la estimulación, el síndrome de hiperestimulación ovárica y los embarazos múltiples. Y con mucha justa razón era muy criticada la reproducción asistida. Fue en 1992 cuando Giampiero Palermo tuvo éxito. Ya había habido en 1988 una bióloga de Norfolk trabajando con los doctores Georgiana y Howard Jones, había intentado el ICSI y había habido otros biólogos tan importantes como Jan Cohen haciendo técnicas de inyección subsonal, pero el primero que tuvo resultados en recién nacidos fue Giampiero Palermo. Por cierto, Giampiero Palermo, destacado embriologista de formación, es ginecólogo, pero él decidió estudiar la embriología porque le fascinaba este campo. Para 2005, el doctor Kuwayama en Japón le hizo modificaciones a una técnica que se conocía desde 1935, que había sido utilizada mucho en plantas y que en 1985 se empezó a utilizar en mamíferos, pero Kuwayama logró en óvulos humanos demostrar realmente la utilidad y se cambió todo el pronóstico de la reproducción asistida con una técnica verdaderamente sencilla, verdaderamente reproducible y muy, muy útil. Ya para 2013, el PGT con las nuevas técnicas de secuenciación de nueva generación, y empezaron a suceder cosas como un primer recién nacido vivo después de un trasplante uterino en Suecia, o la ingeniería genética con el CRISPR, y incluso la transferencia del uso meiótico para enfermedades mitocondriales. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, veamos cómo ciertos avances nos han hecho que ahora nuestra práctica sea muchísimo, muy diferente a como fue un principio, que era muy poco efectiva y muy poco segura. En el momento actual tenemos cada vez mejores biomarcadores para seleccionar las estrategias más adecuadas para pacientes y tenemos cada vez mejores métodos, sobre todo endoscópicos, histeroscopía y laparoscopía, para preparar mejor a las pacientes y conocemos cada vez más acerca de los efectos deleterios del hidrosalpinx y cada vez más cómo mejorar la nutrición celular en nuestras pacientes. La estimulación ovárica se ha vuelto más personalizada. No hay duda de que tenemos mejores medicamentos y adyuvantes que con medicina basada en evidencias nos dicen qué es lo mejor. Los antagonistas que han sido fundamentales ahora también se pueden sustituir por progestágenos y hay trabajos muy interesantes y podrán ver trabajos muy interesantes de nuestros coordinadores publicados también en el Journal brasileño sobre progesterona. Los oocitos necesitan
resultados. Las clasificaciones nos han ayudado a distinguir distintos grupos y saber cuántos óvulos se necesita para tener una probabilidad de tener un blastocisto euploide. La sincronización folicular ha mejorado notablemente, ya no solamente con agonistas de gene, con los análogos, sino con con las pastillas anticonceptivas y con estrógenos. Y cada vez se utilizan más esquemas no convencionales como random start y acumulación de óvulos o duo-stim. La selección de los gametos, con todas estas técnicas que han estado ustedes viendo en el curso, pues tienen mucha importancia, pero cada vez juega más importancia la inteligencia artificial que nos ayuda no solamente para seleccionar gametos, sino para seleccionar embriones. Y estos embriones también pueden ser seleccionados con estudio genético, con técnicas de PGTA y PGTM que se han vuelto ya parte muy frecuente. Y viene en el futuro la detección de translocaciones estructurales y la detección de enfermedades poligénicas. Todo esto no hubiera sido posible si los biólogos no mejoran sus controles de calidad y logran cada vez mejores tasas de cultivo a blastocisto. Este control de calidad, asegurar la calidad ha sido fundamental, el entrenamiento continuo de los embriólogos, el tener récords electrónicos y ese uso de la inteligencia artificial para hacer todo esto, junto con la morfocinética, han sido fundamentales. Por supuesto, hay ciertos avances en la transferencia embrionaria, no solamente a partir de utilizar el ultrasonido y hacerlas menos traumáticas, menos catéteres, mejores catéteres, hacer transferencias diferidas con distintos esquemas, se ha vuelto cada vez mejor. Van a ver una revisión sistemática muy interesante publicada por la doctora María Do Carmo y por el doctor Roberto Antunos en el Journal de las ventajas que tienen las transferencias de distintos esquemas para preparación, para las transferencias diferidas. Por supuesto, también hay mucha mejoría en el soporte lúteo, tanto por medicamentos que se pueden administrar ahora por diferentes vías, no solamente vaginal o intramuscular, sino incluso subcutánea y por muchos medicamentos que incluso también son efectivos por vía oral. Cada vez es más importante el que leamos la literatura y sepamos distinguir lo que es verdadero de lo que no es, que tratemos de evitar sesgos y evitar conflictos éticos. Por supuesto, la interacción con otros especialistas nos da mejores resultados. Trabajar con genetistas, trabajar con buenos andrólogos, hacer doctorados en distintas cosas, buscar estimular y ser líderes para que nuestros embriólogos se desarrollen, esto también se vuelve fundamental. La siguiente, por favor. Entonces, podríamos decir así, aparte de estos grandes avances, pues por supuesto que tenemos mucho que aumentar en eficiencia y seguridad. No llevamos ni la mitad de lo que lleva la aviación en años y ya tenemos más de 12 recién nacidos vivos. Esto podría parecer mucho más, muy pequeño. 12 millones de personas probablemente son las que se transportan por avión en un año, en el momento actual. Pero se está avanzando desde ese 78 hasta ese 84 cuando empezaron esos primeros hallazgos, en el 90 cuando fue el PGT, en el 92 cuando fue el ICSI, en el 2005 que fue la vitrificación y el 2013 que fue el estudio morfogenético. Pero yo creo que no debemos de perder el humanismo, la ética, llevar buenos récords de nuestras pacientes. Y en este aspecto, el registro latinoamericano es fundamental, es uno de los mejores registros del mundo, porque es un registro día a día, no se reporta al final todo, sino se tiene que ir ciclo empezado, se tiene que ir registrando. Y esto ha dado datos muy importantes que vamos a ver algunos de estos avances, cómo siguen. La siguiente, por favor. Una de las cosas que llama la atención de estos avances no solamente es lo que pueden hacer, sino cómo han ido cambiando
los pacientes a los que originalmente se trataban. Cuando empezó la fertilización in vitro, obviamente era para pacientes que tenían las trompas dañadas, como fue la mamá de Louise Brown, a la que le tuvieron que quitar 2 piosalpings verdaderamente grandes antes de hacer la reproducción asistida. La mayor parte de la gente era joven, no eran fallas a tratamientos médicos y quirúrgicos. A partir del 92, cuando ya se podía hacer ICSI, empezó a utilizarse uno o dos espermatozoides que se encontraban en una biopsia y podían funcionar, y cada vez se encontraban más espermatozoides. Pero ya la gente empezaba a aumentar de edad. Sin embargo, con el PGT hubo más indicaciones, y cada vez, como se ha visto, cada vez tenemos pacientes de mayor edad y de pronóstico más reservado. Pero no solamente el seleccionar embriones euploides nos permitía en un momento dado evitar malformaciones congénitas, sino también disminuir abortos y disminuir el tiempo para lograr el embarazo. Por supuesto que si se iban a transferir todos los embriones que se habían obtenido, no había ninguna diferencia con PGT o sin PGT, pero el tiempo para lograrlo transfiriendo primero los que eran euploides fue fundamental. Posteriormente, todos estos avances han permitido evitar los grandes riesgos de la estimulación ovárica, como es el embarazo múltiple o el síndrome de hiperestimulación ovárica, pero también han permitido que personas que tienen imposibilidad biológica, es decir, que no tienen útero, ya sea porque lo perdieron o porque es una pareja de hombres o es un hombre soltero, se, todos estos avances han ido más que las parejas infértiles tradicionales que se veían en un inicio. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Entonces, podríamos señalar una de las cosas que más hacemos los clínicos es cómo ha avanzado la estimulación ovárica. Al principio no hubo estimulación, como les decía. Después la estimulación fue mínima con citrato de clomifeno o con dosis muy, muy bajitas de gonadotrofinas. Posteriormente se pasó a un exceso de estimulación con hiperestimulaciones severas e incluso con muertes. Posteriormente, cada vez se fue haciendo más personalizada, saber el número de óvulos que necesitaban en distintos grupos de pacientes, donde la edad y la reserva ovárica eran los principales parámetros a tener en cuenta. La sincronización, como les decía, no solamente se hacía ahora con análogos de GnRH, sino con pastillas anticonceptivas y con estrógenos que también dieron mucha flexibilidad. El utilizar los estrógenos en la sincronización da mucha, mucha flexibilidad, y hemos tenido muy buena experiencia con ella. Aquí los protocolos fijos o convencionales se fueron haciendo por otros protocolos no convencionales, como se han estado viendo, y pacientes, originalmente la estimulación era para pacientes que requerían reproducción asistida, y actualmente se está haciendo cada vez más por indicaciones sociales para personas que tienen necesidad de retrasar su embarazo, y en este caso la vitrificación ha sido verdaderamente importante. Pero por supuesto que el hecho de saber cómo funcionan estas cosas y evitar las luteinizaciones prematuras, también evitar el disparo con HCG. Esto fue fundamental. Yo quisiera que algunos trabajos que hemos estado publicando respecto a la estimulación ovárica, y recientemente les comentaba que en Punta Cana, en una reunión de la Red Latinoamericana, tuvimos la oportunidad de presentar el primer caso que nos tocaba, en donde una pareja, donde el hombre es transgénero y decide y quiere que se haga un procedimiento ropa y que se utilicen sus gametos. Y eso es un hombre completamente virilizado, que tuvo que suspender los andrógenos y que estimulamos para producir, y que respondió muy bien, y logramos una recién nacida y lo presentamos recientemente en la reunión regional que hubo en República Dominicana, que se nos hace muy, muy interesante cómo va cambiando el concepto. Sabemos que los andrógenos son ayudantes buenos, pues en este caso no sospechábamos cómo iba a responder este paciente porque no teníamos una sola experiencia en ello. Pasamos la siguiente, por favor. Sin embargo, les digo, hay muchos otros avances, tanto en indicaciones como en tipos de pacientes, para evitar anomalías congénitas, en estas familias no tradicionales, y para
pero siempre hay algunos riesgos. Si no se utilizará en un momento con fines eugénicos, es decir, para producir personas superdotadas en algunos aspectos, ya sea para competir en las Olimpiadas o para la guerra o para algunas cosas. Es decir, se tiene que tener la ética muy, muy clara. Y por supuesto que los biomarcadores han sido muy útiles y la endoscopía ha sido muy útil. Y algunas cosas que se suponía iban a funcionar muy bien como el ERA han dejado de utilizarse cuando se da cuenta de que no funcionan. Yo todavía tengo mucha esperanza de que el non-invasive ERA, es decir, el que en el mismo día que vamos a hacer la transferencia podamos darnos cuenta de si realmente estamos muy bien dentro de esa ventana de implantación. Y también hay algunos estudios de microbiota y estudios para descartar endometritis que todavía no prueban su utilidad, pero que hay líneas de investigación que se están avanzando mucho. Entonces, no hay duda de que la estimulación se ha ido mucho más eficiente y mucho más segura en el momento actual y que por supuesto que ya se quiere resolver con inteligencia artificial y que nos digan a los clínicos, pero hay muchas cosas que tomamos en cuenta y que la experiencia es verdaderamente útil y que tenemos que tomar en cuenta factores como obesidad, respuestas previas, problemas de ovarios poliquísticos, polimorfismos a gonadotrophinas a sus receptores. Hay muchísimas cosas que se tienen que tener, pero ningún centro de reproducción asistida podría ser verdaderamente útil si no tuviera ese control de calidad de los biólogos, ese mantenimiento de esa calidad y fuera implementando técnicas poco a poco hasta ir mejorándolas cada vez más. Nosotros cada vez tenemos más experiencia, no solamente con PGTA, sino con PGTM, y aquí les traigo algunos de los trabajos recientes que hemos estado presentando para distrofia muscular de Duchenne, para parejas con genes de sordera congénita, en una pareja con fibrosis quística, los dos con mutaciones de fibrosis quística, pero uno con una mutación y el otro con otra mutación. Y aquí el consejo de la genetista nos ha sido muy, muy apropiado en paciente en pareja que no acepta la donación de gametos de hombre o de mujer. Y por supuesto, hemos encontrado que cada vez estas cosas que nos dice el registro latinoamericano de reproducción asistida, que transferir de uno por uno nos da mejor resultado que dos, lo hemos hecho con embriones euploides y esto se va a presentar en el próximo congreso de la MMR en el próximo mes. Pasamos la siguiente, por favor. Cuando empezamos el PGTA, cuando empezamos, hicimos una comparación con los resultados que tenía ese año la SART en términos de implantación y nos dimos cuenta de que si comparábamos con los embriones haploides que poníamos, podríamos mejorar las tasas de implantación notablemente y las tasas de embarazo simplemente transfiriendo embriones euploides y, por supuesto, eliminando muchos de los efectos de la edad. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Pero hicimos con participación de varios centros y dimos las experiencias que estábamos teniendo con PGTM y aquí vemos muchas enfermedades recesivas y dominantes y otras ligadas al sexo en 13 ciclos con 87 embriones y donde logramos hacer 11 transferencias embrionarias y ya en esta época que se publicó esto en una revista de genética, ya teníamos 6 embriones y esto se publicó como las experiencias exitosas de pruebas genéticas preimplantaciones para enfermedades monogénicas. Un paso adelante para la genética clínica en México. La siguiente, por favor. Nosotros también implementamos desde hace 10 años el time lapse y al principio pues estábamos fascinados de ver las cosas y creíamos que iban a mejorar notablemente las tasas. Mejoraron ligeramente, pero no empezamos a observar ciertas cosas. No solamente eran criterios de selección, sino había criterios de deselección. Y empezamos a hacer estudios interesantes. Y ahora, con la inteligencia artificial, esto cada vez va mucho mejor. La siguiente, por favor.
los biólogos en nuestro centro se sienten fascinados con la inteligencia artificial y están utilizando cada vez, y han probado de distintas cosas, pero han adquirido mayor experiencia en el cultivo individual de cada embrión llegando a blastocisto. La siguiente, por favor. Y utilizando este programa de EmbryoAid, fueron de darles una calificación a los embriones. Ven ustedes la foto abajo a la derecha, y esto se presentó en mayo, el mes pasado, en el Congreso Paulista. Lo presentaron de cómo se hacía este estudio, cómo se fueran clasificando los embriones con una calificación. Antes de hacerle la biopsia del trofectodermo y luego correlacionar esa calificación con la euploidía. Ya sabemos que bajo ningún concepto esto sustituye al PGT, pero cada vez con métodos no invasivos nos podemos seleccionar mejor a los embriones. La siguiente, por favor. Y entonces el estudio demostró que la línea de corte para embriones que fueron euploides o normales era arriba de 0.65, mientras que la línea anormal era abajo de 0.54. Y tuvimos una alta correlación, todavía no tan buena como el PGT, pero muy interesante porque este es estudio no invasivo y razonablemente fácil de usar. Algunas veces los biólogos en general nos decían en congresos que tenían miedo de que los fueran a sustituir. La verdad es que les ayuda muchísimo. Tener mejores herramientas permite hacer un mejor trabajo. La siguiente, por favor. Esto se va a presentar como parte de un estudio multicéntrico, nuestra experiencia con este EmbryoAid en un caso que involucró 230 ciclos y 1074 embriones en 219 pacientes, en donde desafortunadamente todavía falta más para poder asegurar la utilidad de esto, pero va por muy buen camino y este trabajo ya lo aceptaron en ESRE. La siguiente, por favor. Alguna vez se hizo una comparación durante un congreso de la MMR y se presentó ahora en este congreso paulista la comparación de lo que hacía el EmbryoAid comparado con embriólogos, algunos senior y algunos junior. Y había algunos embriones, algunos senior que no tenían muy buena capacidad para distinguir cuál era el que iba a implantar y cuál era el que no iba a implantar, poniéndoles dos, nada más, y podrían acertar incluso porque un 50% es como poner un reactivo con solamente dos respuestas. Se le puede atinar por el azar. Sin embargo, lo que fue muy constante fue el uso del EmbryoAid, y los biólogos para seleccionar estuvieron por debajo. La línea negrita es la del EmbryoAid, y la línea verde por abajo es la de los embriólogos. La siguiente, por favor. Entonces, yo quisiera enfatizar cómo ciertos cambios permitieron hacer muchas cosas, avances antes de la vitrificación, antes de que se empezara a popularizar en 2006. Las transferencias eran de embriones múltiples porque congelar embriones y descongelarlos daba muy malos resultados. Las tasas de embarazo disminuían a la mitad o a la tercera parte. Es decir, no había forma de hacer transferencias diferidas porque realmente iba muy mal descongelando embriones. Pero actualmente, y también no había cultivo a blastocisto, cada vez se está mejorando más, y una parte importante ha sido la vitrificación. Realmente ha cambiado la práctica y ha resultado mucho más económica. A mí todavía me tocó trabajar con planners de congelación y descongelación lenta. La siguiente, por favor. Yo quisiera enfatizar que siempre ha habido mucha oposición, mucha resistencia al cambio y mucho énfasis en las desventajas o en los problemas o en los efectos colaterales que se van a presentar. Podríamos empezar con la fertilización in vitro versus la in vivo, o la estimulación en contra de ciclos completamente naturales, o el ultrasonido vaginal en contra de la laparoscopía, o el utilizar para las transferencias embriones en fresco o criopreservados, o utilizar donación ovular, o hacer ICSI. La gente decía, se van a ponchar esos óvulos y realmente se va a echar a perder todo.
Lo mismo sucedió con la vitrificación o con la transferencia de día 3 a día 5 o con el PGT o con estas transferencias diferidas. Pero a poco, y lo hemos estado viendo en los últimos reportes del registro de la red, cómo va aumentando el single embryo transfer, es decir, cómo esto se va volviendo una práctica cada vez común y cómo se están evitando los embarazos múltiples. La siguiente, por favor. Entonces, las ventajas de las transferencias diferidas lo podemos ver en el momento actual, se han hecho evidentes y sobre todo si se hacen en ciclos naturales o en ciclos naturales modificados, incluso tienen mejores resultados obstétricos y aparte permiten hacer PGT, permiten liberar el endometrio de los efectos de una estimulación ovárica y para muchas otras indicaciones como acumulación ovárica o en pacientes que tienen neoplasias hormonodependientes. La siguiente, por favor. Aquí vemos este registro de Latinoamérica que apareció en tanto en el Journal Brasileño como en el RBM Online y que en el RBM Online salió en el 2023 y en él demuestra que transfiriendo dos embriones, las tasas de embarazo son ligeramente mejor que transferir un solo embrión, pero las tasas de embarazo múltiples son del 30%. Sin embargo, transfiriendo uno y luego transfiriendo otro, las tasas de embarazo fueron mejores que en un solo ciclo transfiriendo dos. Esto es muy importante porque esto yo se lo enseño a mis pacientes que quieren que les transfiera dos, se lo enseño a mis pacientes y les digo, le va mejor si va de uno por uno y va a tener menos riesgo y usted es una persona que el riesgo de tener un embarazo múltiple es un riesgo verdaderamente grande para complicaciones obstétricas. Esto nos ayuda mucho. La siguiente, por favor. ¿Hacia dónde va la ciencia? Cada vez hay más microfluidos, cada vez hay muchísimas más cosas que se está avanzando en ingeniería genética, en microbiota, en marcadores, en una serie de cosas que se están avanzando. La siguiente, por favor. Pero ya los robots empezaron a encargarse de la reproducción asistida, incluyendo time-lapse, incluyendo PGT, incluyendo la inyección y incluyendo la biopsia del trofectodermo. Es una cosa, obviamente, que es verdaderamente caro y no todo el mundo se puede dar el lujo de tener esto, pero ya empieza a haber cada vez más automatización y más robótica introducida en esta tecnología. La siguiente, por favor. Yo creo, esto lo dijo el doctor Stepto cuando empezó, dice, no estamos al final de una larga jornada, porque a ellos les tomó 10 años lograr el primer nacido, sino al principio de una muy, muy importante. Y entonces vamos viendo aquí todos cómo fueron avanzando, todos estos avances de los que les he estado hablando, desde el 78, desde Tronson con la estimulación ovárica, desde el doctor Gleicher y el doctor Meldrum con el ultrasonido vaginal, desde estos biólogos que empezaron a micromanipular los ovocitos con técnicas todavía menos invasivas que el ICSI, desde la vitrificación que lo utilizaron en el 85 para gametos de animales. La siguiente, por favor. Vemos después que muchos de los avances no es solamente avances tecnológicos, sino cambios de mentalidad, transferir un solo embrión, hacer transferencias diferidas, vitrificar, ir cambiando esa mentalidad, tratar a personas con preferencias sexuales diversas o que tienen una imposibilidad biológica para concebir, buscarles alternativas y tomar en cuenta sus necesidades psicológicas. Yo creo que esto es muy, muy importante. En el Inter, bueno, en Escocia se logró clonar a Dolly, que afortunadamente eso no dio no siguió adelante porque pues la clonación no hay, éticamente no es aceptable, pero el trasplante del útero, que sigue siendo una técnica muy invasiva, que se puede sustituir perfectamente por maternidad subrogada cuando existen las condiciones legales para hacerlo, es muy, muy bueno, pero ya hay estos avances que se van notando. La siguiente, por favor.
Entonces, aquí lo que no se trata es de predecir el futuro, pero mostrar cuáles las líneas más relevantes en investigación. Para mí no hay duda, en los últimos congresos está lleno de inteligencia artificial, de robótica, de automatización, de técnicas no invasivas, tanto para PGT como trabajos iniciales en ERA, de ver la receptividad endometrial en el mismo día con técnicas no invasivas. Por supuesto, hay algunas técnicas como la maternidad subrogada y el trasplante uterino que han dejado de considerarse experimentales, pero hay otras que, a pesar de tener varios recién nacidos, como los trasplantes de corteza ovárica, ya hay 200 niños resultados de trasplantes de corteza ovárica y todavía se considera experimental. La ingeniería genética tiene grandes posibilidades, pero ya también se está trabajando en úteros y en ovarios artificiales. Es decir, son muchas cosas que se están manejando tanto en células madre, activación del tejido ovárico, esto que se le ha llamado el rejuvenecimiento ovárico, la transferencia de uso meiótico para enfermedades mitocondriales y la regeneración endometrial, tanto con células derivadas de la propia médula ósea como con plasma rico en plaquetas. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, ya en la sesión pasada, el doctor Gutiérrez presentaba lo que hacemos en nuestros centros de Instituto Vida de distintas ciudades en la República Mexicana y cómo somos uno de los centros que más preservación de fertilidad se hace y en donde el 75% de las vitrificaciones se hacen por razones sociales, pero que cada vez estamos preservando todo. Aquí abajo, donde se ve el tejido ovárico, donde se está preparando una corteza ovárica para congelar, para vitrificarla, también a esos ovocitos a esos folículos que se ven antrales, se les puede aspirar con una jeringa y tener, aparte de la corteza ovárica, congelar ovocitos inmaduros, y hemos estado modificando mucho estas técnicas. Como les digo, los casos son importantes. Pasamos la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, esto se separó. La siguiente, por favor. No va. La siguiente todavía. Ahí, listo. Aquí estamos bien. Entonces, hay que recordar que algunos avances son completamente experimentales y otros han sido muy, muy bien establecidos. Abajo verán 2 evaluaciones en donde participan nuestros coordinadores, la doctora Sousa, la doctora María do Carmo de Sousa, y el doctor Roberto Antúnez, tanto para evaluación de plasma rico en plaquetas, en el crecimiento intrauterino y también para el trasplante de tejido criopreservado. Hay para muchas cosas en donde se están encontrando cosas, pero también acá como distintos esquemas de preparación en la fase lútea para hacer una transferencia diferida, cuáles representan más ventajas. Revisiones sistemáticas muy, muy bien hechas de técnicas que ya están muy establecidas. Por supuesto que hay algunas técnicas que son completamente experimentales. Seguimos siendo muy experimentales para la generación de gametos, ya sea por haploidización de células somáticas o diferenciación de células madres, pero cada vez se hace más subrogación materna y cada vez está adquiriendo mayor experiencia en trasplantes uterino, aunque yo considero que va a ser pasado por la subrogación materna, pero tendrá que haber cambios en las leyes. Se hicieron trasplantes en Suecia porque allá no se permite la regeneración materna. Todavía existen algunas controversias en qué es más bueno para rejuvenecimiento ovárico, qué es más bueno para regeneración endometrial, pero hay muchas cosas que cada vez van tomando su lugar. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar, cuando hacemos ya un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, nos damos cuenta de que cada vez tenemos pacientes con pronósticos muy malos y que algunos resultados iniciales nos dan esperanza, que cada vez tenemos más aplicaciones y la mayor parte de los procedimientos son simples y seguros. Y esto ofrece muchas oportunidades para pacientes que insisten en utilizar sus gametos propios y que no aceptan donación ovular o donación de espermatozoides.
pero el ir también adquiriendo conocimientos en qué grupos es más adecuado hacer una cosa u otra y no meter a todos en un solo cajón, como hizo Poseidón, de ir distinguiendo grupos y ofrecer prácticas personalizadas. Pero por supuesto se sigue necesitando mucha investigación. Por supuesto que tenemos debilidades, muchas técnicas son experimentales, muchas tienen efectos colaterales, hay limitaciones éticas y legales. Y por supuesto, las amenazas sea que esto se utilice con fines comerciales, con fines de eugenesia, con falta de ética, con falta de respeto a la vida humana y que nos deshumanicemos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que las parejas infértiles realmente sufren, están en una etapa crítica de su vida y necesitan que utilicemos todo, que nos mantengamos estudiando, que nos mantengamos investigando, que mantengamos nuestra mentalidad abierta y que aceptemos a todo tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Yo creo que la motivación debe ser nuestros pacientes, mejorar nuestros resultados con nuestros pacientes. Cuando uno dice cuál debe ser el por qué hacer las cosas, no es para publicar un artículo, no es para hacer un libro, no es para eso, es para realmente mantener a nuestros pacientes en mente y estudiar, practicar, investigar, enseñar, publicar es fundamental. Pero lo que podemos aprender de los líderes en nuestro campo que se enfrentaron a muchísimas dificultades y sufrieron para tener éxito, pues nos hace que realmente motiva a seguir su ejemplo. Ahora, uno de los ejemplos que ellos pusieron desde el principio es que no lo trataron de hacer solos, se rodearon de expertos en diferentes campos. En reproducción asistida, los clínicos no son nada sin los embriólogos o los embriólogos no son nada sin los clínicos, pero cada vez debemos integrar más al genetista, más al andrólogo. No debemos solamente tener ideas de cómo mejorar, sino tenemos que ir buscando cuáles son las mejores herramientas para hacerlo real. A mí me gusta este pensamiento de este premio Nobel de Medicina en el 2002 que dijo, el progreso en la ciencia depende de las técnicas nuevas, de los descubrimientos nuevos y de las ideas nuevas. Dice, y probablemente en ese orden. Uno pensaría que una vez que se tiene una idea, va a empezar a desarrollar algo, es decir, saber qué hacer, cómo hacerlo, pero no, hay que empezar por qué hacerlo, cómo hacerlo, el qué y el cómo aparecerán si uno tiene motivos nobles para trabajar. La historia nos da mucho optimismo de lo que sigue adelante. Yo con esto quería dar por terminado, ¿podemos pasar la siguiente? Mi presentación y dejar el espacio abierto a comentarios de los coordinadores, de que los alumnos participen en esto. Yo creo que ya podemos quitar la transparencia para que puedan ver toda la pantalla, tanto María como Roberto, y vean si hay preguntas, si hay comentarios, o lo que en un momento dado también quiera participar. Gustavo, súper bienvenido. Então, Efraim, é verdade que quando você começou, ou quando começamos em reprodução, as coisas eram muito distintas. Quando uno mira como começamos e o que hacemos hoje, é muito bueno ver que caminhamos muitíssimo. E, como dijiste, hoje dia os conceitos de família se cambiaram. Então, temos a preservação, temos a maternidade sola, temos as parejas homoafetivas, temos as parejas transgêneros. É muita coisa que talvez não pensávamos que íbamos a chegar. Então, é isto. Eu creio que há muito mais a seguir. E é muito importante. Me gostou muitíssimo lá, como pusiste un agradecimiento a los primeros. Perfecto. Sí, yo creo que sí, realmente ellos fueron marcando la pauta y se enfrentaron a muchos problemas. La historia es fascinante. Yo les recomiendo mucho ese capítulo en mi libro porque trato de dar un reconocimiento a tantas gentes que se enfrentaron a varias cosas. Puedo decir que Patrick Steptoe estuvo prisionero de guerra en Italia durante 2 años, que Robert Edwards lo tuvieron estacionado en el Middle East, este, por otros 2 años
que Howard Jones estuvo en la guerra también. Es decir, hubo muchas cosas que se detenían, y hubo avances y oposición fenomenal. Hubo gente que deseaba que los primeros niños nacieran con anormalidades para que se parara esta aberración que consideraban la reproducción asistida. Y no solamente de los medios, había gentes importantes, incluso premios Nobel, teólogos, gente del Vaticano, gentes que se supone que deben ser religiosas, deseando que nazcan niños como monstruos para que se pare esto. Y tardaron 32 años en darle el reconocimiento a Robert Edwards, ya cuando ya estaba muy, muy deteriorado, no pudo asistir a la ceremonia de graduación, de recepción del Nobel, fue su esposa y algunos de sus alumnos a recibirlo en su lugar, porque él ya estaba pues muy, muy, muy enfermo. Sí, y el premio Nobel no se puede ganar una persona que ya está, que ya se fue, que está muerta. Los muertos no, pero vivos no importa cómo Sí, estén. sí, sí, sí. Y qué Fue bueno, a la última hora, nosotros nos fue a dio la última hora. a nosotros nos dio mucho gusto que finalmente hubiera un reconocimiento. Hay veces en que se hacen reconocimientos por la longitud de los telómeros, que no digo que no sea importante, pero hay algunos avances que han ayudado a millones de gentes. Al doctor Pincus nunca le dieron el premio Nobel por haber sido de los precursores con la pastilla anticonceptiva. Sí, Había mucha sí, oposición, pero mucha oposición. Y poco a poco la gente va demostrando con la utilización que realmente no son malas personas las que usan pastillas anticonceptivas para planear su familia. sí. Comentarios, dudas, preguntas o cosas que les gustaría hacer, pueden levantar la mano para que nuestros... Doctor, puedo hacer Sí, sí, belísima charla, muy rica y completa. Gracias por todas las citaciones de mi nombre, de nuestros trabajos. Pienso que es muy importante toda ese relato histórico que tú hiciste desde el inicio para, para que, porque en verdad todo lo que hacemos hoy, que está consagrado en un momento, fue un avance. Entonces es necesario que tengamos una noción buena de la realidad y de cómo y de la responsabilidad de cómo implementar todas las ideas que tenemos, porque muchas de ellas no van a se concretizar. Entonces, es necesario saber que no es publicar por publicar o simplemente hacer las cosas e implementar después del primer trabajo, pensar. Hay que haber un pensamiento crítico y tu charla ha demostrado eso brillantemente. Nuestro grupo ahí puede hablar. veo una mano levantada, Roberto. Mireia Gutiérrez, por favor, puede hablar, Mireia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, darles a todos los profesores muchas gracias por este curso que ha sido una maravilla. De verdad, qué bonito tener la oportunidad de estar ante pura eminencia en este campo. Y doctor, Se te está yendo el sonido, se está yendo el sonido. quería No te acercas al preguntar, micrófono. en su paciente y simularon, me llama mucho la... ¿Me escucho un poco mejor? Es que está lloviendo. Sí, ya Sí. se escucha un poco mejor. Ya se escucha un poco mejor. Miren, ahora no Su escuchamos. paciente,
¿cómo fue la respuesta de la estimulación y si la calidad ovocitaria fue buena? En esa paciente transgénero, la calidad ovocitaria fue muy buena, tuvimos blastocistos y tuvimos implantación y ya nació la niña. Es decir, fue excelente, fue una sorpresa para nosotros. Fue un caso, pues así, caso único. Suspendimos los andrógenos antes de hacer toda la estimulación, pero era de veras un hombre completamente virilizado. Cuando entró al quirófano, la gente se quedaba así asombrada de cómo estaba eso, pero obviamente que si se les trata con respeto y se hace todas las cosas funcionan bien. Y su pareja era más joven, muy adecuada para recibir el blastocisto y afortunadamente nos fue muy, muy bien. Esto, pues sí, nos llamó la atención, probablemente eh, no tiene demasiada importancia, no es que sea el primero o el último, no lo sé, pero vale la pena comentarlo porque pues se presentan las cosas y uno tiene que tratar a estas personas con mucho respeto, con mucho, mucho respeto y darnos cuenta de que sí se pueden hacer las cosas que solicitan. Yo quiero dar los gametos y quiero que mi pareja sea la que reciba los embriones. Y bueno, pues los gametos que iba a dar ella eran, que esta persona, él, iban a ser óvulos y teníamos que hacer cosas, pero afortunadamente respondió muy, muy bien. Qué maravilla. Muchísimas gracias por compartirnos ese caso. Bueno. Efraín, perdón, una reflexión. Eh, los que trabajamos en fecundación in vitro, ya hace muchos años, hemos ido aplicando un montón de técnicas que la mayoría de las veces no estaban probadas con medicina basada en la evidencia. La evidencia fue el uso. El caso quizás más importante es el ICSI, donde teóricamente, según cuentan, fue al azar y una vez que funcionó, al año siguiente estaba todo el mundo aplicándolo, ¿no? Así podemos dar un montón de ejemplos, como el uso de las columnas de Lexina. En general tienen que ver con hallazgos que enseguida salen al mercado, digamos, hablando mal y pronto. Y también eso me gustaría hacer una reflexión sobre eso, porque la presentación fue excelente, Efraín, y mostró un montón de avances que a veces fueron hechos por azar, pero enseguida se volcaron a la práctica clínica, ¿no? Que es una cosa que nos pasa bastante seguido en este campo. Y yo creo que sí, es muy, muy cierto y pues tenemos que reconocerlo, pero yo creo que lo más importante es trabajar honestamente. Yo alguna vez en un congreso reciente aquí en México vinieron unos expertos de España para decir que tenían un centro de rejuvenecimiento ovárico y que estaban inyectando plasma rico en plaquetas y que tenían unos resultados maravillosos y una serie de cosas y que su centro ya había teniendo el reconocimiento en rejuvenecimiento ovárico. Y uno tiene que decir, oigan, y que les están cobrando a estas pacientes, digo, porque están adquiriendo experiencia con ellas, cómo está la cosa. Y varios de los médicos que estábamos allí, pues yo creo que ya pasamos esa época de que vienen los españoles a vendernos espejitos. Ya Cuenta de colores. ya pasamos el tiempo de la colonia, ese Sí, sí. tiempo, y realmente pues ya leemos todo lo que existe y todo esto y decimos, oye, no me parece muy ético que ustedes estén experimentando y aparte cobrando el doble por hacer un procedimiento que es completamente experimental. Se me hace válido decir, esto es experimental, lo voy a intentar, no sé cuáles van a ser los resultados y lo más ético sería no cobrar extra. Claro. Sí, verdad esto que dijiste, Efraín. Ya se fue el tiempo que nosotros teníamos que solamente escuchar lo que venía de Europa o de Estados Unidos. Hay mucho, mucho buen conocimiento aquí en Latinoamérica. Exacto.
Yo en este capítulo de avances en reproducciones, de historia de la reproducción asistida, señalo que Latinoamérica, muchos países en Latinoamérica empezaron antes que México. Nosotros teníamos la ventaja de tener muy cerca a Estados Unidos y paciente que requería reproducción asistida le enviábamos a California, a Norfolk o a Nueva York. Es decir, porque decíamos, tienen muy bajos resultados, estaban muy bajos los resultados. La gente que no tenía tan cerca empezó con la necesidad de trabajar y empezaron a tener resultados muy tempranamente en Brasil, en Colombia, en Venezuela, empezaron a tener en Argentina, empezaron, a pesar también de algunas contingencias históricas, golpes de Estado, toda una serie de cosas que sucedieron. También hubo muchas cosas que tuvieron que pasar, pero lo que han pasado a la etapa en que estamos ahora es fenomenal. Yo creo que sí es muy bueno. Pero yo señalaba, México entró muy tarde. Todo lo enviábamos para allá porque allá tenían esto, pero poco a poco fueron trayendo a los expertos de Estados Unidos a que empezaran y empezaran a entrenar a los mexicanos, pero empezamos un poco más tarde que todos los demás países latinoamericanos, creo. Sí, Adelante, hay hola, una mano de Patricia Muñoz. adelante. Patricia. Buenas noches, doctores. Quería hacerle una consulta. ¿En alguna parte aquí de Latinoamérica se hace donaciones de mitocondriales para, en caso de enfermedades mitocondriales que sean transferidas por la madre? ¿Hay algún lugar en Latinoamérica donde se haga o es solamente un procedimiento experimental, bueno, ¿no? Que se hace en Reino Unido? Gracias. Yo solamente sé que lo hacen en Nueva York y en Reino Unido, donde han estado trabajando para enfermedades mitocondriales. El doctor que lo hacía en Nueva York lo empezó a tratar de proponer para mujeres de edad avanzada que no aceptaban donación de óvulos para hacer para este cambio, pero la heteroplasmia hizo que lo suspendieran por los efectos colaterales. Está prohibido. Y el doctor como tuvo éxito en una enfermedad mitocondrial, pues, y las enfermedades mitocondriales son raras, quiso extender la indicación para hacerlo a mujeres de edad avanzada. Pero se lo prohibieron y le amenazaron con retirarle la licencia si lo seguía haciendo. Ya hay publicaciones de esto en donde es muy bien indicado para enfermedades mitocondriales porque las enfermedades mitocondriales, aunque raras, son muy graves. Yo no sé, se necesita mucha pericia técnica para hacerlo. El mismo doctor que es experto en Nueva York y los que estaban en Reino Unido tuvieron muchos fracasos antes de tener unos cuantos éxitos. Entonces, El, adelante. permiso, una cosa, Efraín. La técnica en sí, si bien es muy llamativa, y si hay éxito es realmente muy lindo, es bastante frustrante porque hay que desorganizar el aparato citoplasmático de la célula, del ovocito. Y en un momento entrar con una aguja en esa célula, imagínense como entrar con un globo lleno de agua con una aguja. Creo que la mayoría de las veces vamos a pincharlo y hacer reventar el globo. A lo mejor una la logramos. Y un poco eso es lo que pasa con esa desorganización del aparato citoplasmático. Obviamente, una vez que uno retira ese desorganizador, que es citocalcina B, se retoma, se rearma el aparato citoplasmático. Pero uno, para poder entrar primero enuclear el óvulo y ponerle el nuevo núcleo, es bastante complicado, bastante frágil el óvulo y por eso el éxito es bastante escaso. De hecho, yo tengo entendido que ha habido un niño nacido en México, uno en Argentina y algunos en el Reino Unido, En pero no, en no es realidad, una técnica muy expandida. En realidad, el que dijeron que nació en México, nació en México, pero el procedimiento lo hicieron en Nueva York. El Ah, biólogo trabajaba en Nueva York, nada más que en Nueva York estaba prohibido y dijeron que lo había hecho en México en una en sucursal México. de su centro, pero después admitió que lo había hecho en Nueva York. Se necesitan aparatos muy finos y una serie de cosas que no hubiera sido factible Y para... muchos óvulos, Sí, muchos óvulos.
Como efectivamente. bien dijo, doctor, es un trabajo conjunto con los biólogos, ¿no? El trabajo que tenemos ahora. Me quedo con lo que usted dijo, que el progreso solo por progreso no es adecuado, ¿no? Es siempre buscando el beneficio del paciente. Tal vez es un ejemplo en el que se podría utilizar. Mm. Sí, por supuesto. Y yo creo, yo enfatizo mucho que así como pues los médicos asisten a congresos, deben de promover que sus biólogos vayan a congresos y que sus biólogos se entrenen en técnicas y que vayan presentando sus resultados, porque el equipo crece, el equipo crece. Hay gente que no le da importancia y que improvisa y técnicos en lugar de biólogos o el mismo clínico como andrólogo y como genetista. No, nos ayudamos notablemente de especialistas. Entre mejor se esté formado el equipo, más probabilidades hay que hacer. Ahora que hablo de equipo, quisiera recordarles que en la historia de la aviación, en Estados Unidos hicieron una especie de Dream Team que le llamaban un experto en aeronáutica, un experto en leyes de aeronáutica, porque no había aeronáutica en ese entonces, pero un experto de piloto de carreras, una especie de... Y el motivo para hacer el primer vuelo este doctor que le dieron el equivalente a $1 millón en ese momento, que le dieron $1 millón para trabajar, mientras que los otros eran unos mecánicos de bicicletas en un pueblecito chiquitos. Estos tenían todo el apoyo y todo el apoyo también publicitario para hacerlo. Y él lo único que le interesaba era ser el primero. Era muy amigo de Graham Bell, que había inventado el teléfono, y él quería ser el primero en hacer un vuelo. En el momento de que le ganaron la carrera, se retiró por completo. Es decir, no tuvo éxito, no pudo volar lo que él diseñó, no tuvo éxito y se retiró por completo. Acá ha sucedido, en reproducción asistida ha sucedido lo contrario. Los australianos metieron muchísimas cosas, pero se fueron a entrenar también con los de Inglaterra y vieron lo bueno que tenían y vieron qué era lo que podían aportar. Yo creo que esto de los congresos en donde podemos hablar con los expertos y decir cómo le estás haciendo tú es muy importante. Eso es muy importante. Ser modestos y reconocer nuestras limitaciones es muy bueno para poder avanzar. Susana. Hola, buenas noches. Doctor Efraín, primero muchas gracias por su pasión para enseñarnos a todos. Realmente ha sido muy bueno para nosotros. Pero aprovechando su caso del caso de virilización, que cada vez hay más parejas que ya quieren tener hijitos en esa situación, ¿cómo hizo usted? ¿Esperó a suspender cuánto tiempo de la hormona que usaba, me imagino la testosterona? ¿Hizo un perfil hormonal? ¿Esperó la regla? ¿En qué momento empezó usted la estimulación? 2 meses suspendimos los andrógenos, 2 meses suspendimos los andrógenos, la paciente presentó su menstruación, el paciente presentó una menstruación, se empezó en un ciclo convencional y la estimulación no, ni siquiera fue exagerada, creo que eran 2.25 de gonadotrofinas y respondió muy bien y tuvimos 12 óvulos y muy buena producción de blastocistos. Entonces, y realmente funcionó a la primera, es decir, ya la recién nacida ya está. Muchas Sí. gracias, doctor. Nada. Efraín, tenemos un caso de congelamiento de ovocitos de un paciente, también de un hombre transgénero. Y paramos la medicación por también 45 días. Y está en la literatura que al menos 30, pero el otro es esperar la menstruación. Esto también. Nosotros A esperamos, ver, nosotros habemos esperamos. casos de mujeres trans también. Sí, Es más simple, pero hubo que suspender los estrógenos para sí, hacer la preservación del semen. sí, sí, Pero sí. sí. Sí, es muy interesante, sí.
¿No hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Hay algunos aspectos que es conveniente que los traten con Marina para respecto a lo de sus tesis y lo de sus prácticas, que creo que ya lo tiene bastante avanzado Marina, para que se pongan adelante. Pero también a aquellos que presentaron en Argentina se les ha expedido la constancia de que ya presentaron el examen final y ya lo pasaron, pero el certificado, el diploma, se les dará una vez que cumplan con todos los requisitos, que sería tesis, la estadía de observación clínica o participación clínica en algún centro avalado por la red. Pero todos esos detalles los deben de ponerse de acuerdo con Marina, ya que esta es nuestra última sesión. Para mí ha sido un placer. Hemos tenido alumnos que están trabajando en reproducción asistida, que no son así alumnos que no saben nada de esto, sino han sido expertos, y muchos de ellos tienen entrenamientos adicionales en algunas áreas y realmente han sido muy útiles sus aportaciones. A veces, por supuesto, están demasiado ocupados en muchas cosas porque ya están trabajando, pero ha sido un placer trabajar con un grupo como este. Claro. Efraín, recordando que Perla presenta el artículo. Sí. Ah, es cierto, empezamos con las preguntas, no me di cuenta. Adelante, Perla. Buenas noches con todos. Voy a proyectar ahorita un ratito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Bueno, buenas noches. Soy la doctora Perla Fon Ceballos, soy de Perú y hoy se me encomendó un artículo que nos habla del futuro del FIP, ¿no? La nueva normalidad de la reproducción humana. De hecho, la FIP, estamos en 2024, no va a ser definitivamente la FIP de acá de unos años, ¿no? Y de hecho, también la medicina reproductiva no está totalmente en avance, en toda la vanguardia, ¿no? En un inicio, la FIP, como usted indicó, doctor Efraín, pues la primera indicación fue para pacientes infértiles, ¿no? Sin embargo, se ha ido adaptando nuevas indicaciones, como para enfermedades genéticas, condiciones médicas y también para criopreservar gametos y también para los nuevos cambios en cuanto a los géneros, ¿no? Hombre, mujer, o también para las madres solteras. En cuanto al porcentaje de bebés concebidos por FIP, vemos que va a variar según la asequibilidad y accesibilidad del in vitro de los países, ¿no? Continentes. Por ejemplo, en Europa, donde tienen mayor accesibilidad al FIP, mayormente hablamos por las cuestiones económicas, por lo que los seguros están coberturados. Hablamos que el 5% son por FIP, Australia el 4%, Estados Unidos 1.9% y la China 1.7%. Y teóricamente en el transcurso de los años va a ir aumentando. Entonces, la infertilidad ya es reconocida como un problema de salud pública. De hecho, hablamos que entre un 10 a un 20% de las parejas tienen este problema. Las tasas de embarazos por FIP van a ir aumentando en el transcurso de los años, a pesar de que no puedan ir aumentando los porcentajes de pacientes infértiles, porque el objetivo es que en el transcurso de los años podamos beneficiar a estos pacientes con un mayor acceso a la fecundación in vitro, ¿no? La mayor limitante, mucho más en Latinoamérica, hablamos de los costes económicos, ¿no? Entonces, la tasa de fertilidad, la tendencia es de que va a ir bajando en el transcurso de todos estos años. ¿Y cuál es el mayor causa de esto? La mujer se ha ido incorporando y se reincorpora tanto por objetivos de trabajo, sueños, ¿no? Y ha ido postergando su maternidad. ¿Qué es lo que trae, las consecuencias que trae que una mujer posterga la maternidad?
son por el desarrollo profesional, quiere prosperar económicamente o espera a la pareja ideal. Muchos también por falta de educación, que sobreestiman su tasa de fertilidad, y también por el uso efectivo de métodos anticonceptivos, ¿no? Y como no, también ahora mucha confianza que tienen a las terapias de reproducción asistida. Entonces, las tasas de fertilidad van a ir bajando inevitablemente con el tiempo. ¿Y qué vamos a tener con ello? Menor tasa, menor calidad y cantidad de ositos. En cuanto a los países, la tasa de fecundidad ha ido bajando tanto con el tiempo por el retraso de la maternidad que países como la China, por ejemplo, se ha tenido obligado a cambiar sus regímenes políticos, ¿no? Que por décadas mantenían que era un hijo por familia, ahora lo han aumentado a 3. Se vieron obligados porque disminuyeron la tasa de reemplazo poblacional, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos expuestos a mamás añosas, ¿no? Con todas sus consecuencias en cuanto a ovocitos aneuploides. Tenemos menor calidad de ovocitos, menor cantidad, con ello mayor aneuploidía cromosómica, y no solo eso, sino también comorbilidades en útero. Hay que tener en cuenta también, y no olvidarnos de la FIP de terceros, que corresponde hasta un 20% de los FIP en Estados Unidos. Estamos hablando de parejas homosexuales, mujeres solas o hombres solos que tienen el objetivo de tener una familia. Entonces, hablar de fertilidad moderna, hablar de reproducción moderna, es hablar ya de la fertilidad como un derecho humano, ¿no? Entonces, al hablar ya como un derecho humano, es no discriminar ni por situación económica ni de género, ¿no? Es por eso de que muchos países, uno de sus objetivos es disminuir la tasa de infertilidad. ¿Y cómo están tratando de ayudar en eso? Seguros que puedan coberturar en su totalidad o semisubsidiados, ¿no? Así como también ahora hay empresas que puedan colaborar, ¿no? Como ayuda al prójimo para poder solventar las coberturas o gastos en cuanto a lo que es FIP. Sabemos de que lo que es un FIP, una terapia de reproducción, cumple muchos pasos, que dan a muchas parejas mucha inestabilidad, mucho sufrimiento, tanto físico como emocional, ¿no? De hecho, las principales causas de abandono son por gastos económicos y un desgaste físico y emocional, ¿no? Que es una de las principales causas de abandono de la fertilización, ¿no? Del FIP. Es por ello de que la tecnología está tratando de buscar enfoques futuros que van a ser prometedores y la FIP actualmente se está preparando para ello y creo que está listo. También está haciendo innovaciones tecnológicas. ¿Y cuál es el objetivo? Tener también una mayor accesibilidad a la FIP, reducir sus costos y también, como no, la carga de atención, ¿no? Ya que sabemos que es un equipo multidisciplinario. Entonces, una de las innovaciones, sabemos que para una fertilización in vitro hay que realizar una hiperestimulación ovárica, que supone inyecciones diarias de gonadotrofinas, que necesita que el ginecólogo le haga un seguimiento ecográfico. Bueno, según el centro, algunos no les hacen dosaje de estradiol sanguíneo, y todo esto es muy sensible al tiempo, ¿no? Y muy dependiente del tiempo de los pacientes, ¿no? Es por ello de que se lanzó nuevas gonadotrofinas de acción prolongada, ¿no? Que le facilita mucho al paciente, disminuye costos, disminuye tiempo y desgaste físico. También píldoras como la progesterona, que puede llegar a reemplazar los antagonistas. Entonces, la idea es facilitar al paciente. Por ejemplo, en los dosajes de sangre, ahora hay el test de salival, del estriol. Entonces, es una manera también para evitar algún método más cruento para los pacientes, ¿no? Para dosificar el estriol. También hablan en cuanto al monitoreo con unos dispositivos intravaginales que pueden ser automatizados y el mismo paciente monitorizado por el médico, y también, como no, teleconsultas, ¿no? En cuanto a los apoyos por psicología de los pacientes. Sabemos de que es una alta carga atencional, ¿no? Uno de los grandes avances que prometen mucho
es en cuanto a la automatización y la miniaturización del laboratorio de FIP, ¿no? De hecho, construir un laboratorio de esta forma, es un laboratorio, la gran demanda y los gastos es por la construcción del laboratorio, el personal capacitado y la operación manual que esté ahora, sí, de por sí tiene una buena tasa de éxito, pero acarrea muchos gastos. Entonces, con esta tecnología de inteligencia artificial, los objetivos es identificar y separación de espermatozoides y óvulos, cultivo de embriones, fertilización, criopreservación y selección de embriones para transferencia, que son las principales actividades del centro de laboratorio. Entonces, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de microfluídica, que es un estudio bien diseñado y va a tener 4 objetivos. Una manipulación precisa de los gametos y embriones, tener entornos biomiméticos para el cultivo, miniaturización y automatización, y bioensayos genéticos y moleculares a microescala. En cuanto a la microfluídica, ¿qué nos va a ayudar? A un aislamiento y manipulación, evaluación preimplantacional, clasificación y análisis automático de espermatozoides. De esa manera vamos a poder hasta disminuir las necesidades de un ICSI y el futuro ICSI automatizado, que también va a estar asociado a tecnología robótica. Y posteriormente también hablamos de cultivos de embriones, que actualmente ya está en uso las incubadoras Time-Lapse que te estaba comentando. En cuanto a los cultivos de embriones, ¿qué beneficio nos da una selección de embriones con mayor potencial de implantación? Asimismo, también análisis genómicos, mediante transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos. Y lo que nos indica el artículo, que definitivamente uno de los principales objetivos en cuanto a la microfluídica, hablamos del PGT no invasivo. En cuanto a la criopreservación, en cuanto a las innovaciones futuras, lo que usan sistemas semi o automáticos, y la pregunta es que ellos se dicen es si realmente la microfluídica es beneficiosa para criopreservar óvulos, espermatozoides, embriones o tejidos, y lo que sí han identificado es de que la microfluídica podría beneficiar más que todo para controlar las exposiciones a crioprotectores, pueden ser graduales, con el objetivo de no dañar las membranas, ¿no? De esa manera poder preservar de mejor forma. Entonces, usando la microfluídica en la criopreservación, ¿qué es lo que se podría obtener? Una disminución de la mano de obra, una disminución del consumo de reactivos. Asimismo, tendríamos un fácil uso y rendimiento entre medio alto. Eso se llama lo que sería microfluídica integrada para la vitrificación. Otro de los avances son los cultivos in vitro, que esa es una gran ayuda que podría en futura, que estamos hablando de que a partir de folículos primordiales encontrados en la corteza ovárica, se puede estimular la activación, crecimiento y maduración in vitro. ¿Cuál es el objetivo? Va a ser una gran esperanza para niñas prepúberes, jóvenes que que tienen insuficiencia ovárica prematura, que han recibido tratamiento con gonodotóxicos por cáncer u otras enfermedades graves. Y también comentan en cuanto a los cultivos in vitro, hablan de los ovarios artificiales que han sido obtenidos mediante ingeniería de tejidos y hablan también de las pacientes menopáusicas que han llegado a la menopausia natural, que siempre y cuando se encuentren estos folículos primordiales en corteza puede llegarse a tener una esperanza en cuanto a los cultivos in vitro y bueno, ya no tendrían la opción, los que se van a negación de ovunación, ¿no? Otro de los avances que se puede considerar que es innovador y va a tener mucho auge, hablamos de la gametogénesis in vitro. La gametogénesis in vitro está clasificado, puede ser por células madre embrionarias, células madre pluripotenciales y hablan de células madres espermatogoides. En cuanto a los que se han encontrado resultados, han encontrado la regeneración de la ovogonia con células madre pluripotenciales inducidas en la China. Otro resultado es la reconstrucción de ovocitos funcionales, como mediante la transferencia nuclear del genoma del primer cuerpo polar.
de un ovocito, metafase 2, a un citoplasma de donante nucleado. Y otro resultado fue un cultivo de células espermatogonales con células de Sertoli inmortalizados, lo cual se realizó una transferencia nuclear de espermátido para la producción de células madre, y de hecho esto habla para un futuro muy prometedor para varones azospérmicos y jóvenes prepúberes que estuvieron también expuestos a tóxicos por cáncer. En cuanto a la genética, la secuenciación nueva generación por el PGT, que eso ya está en uso, pero hablamos también de la modificación del genoma de la línea germinal para enfermedades monogenéticas graves, también terapia de reemplazo mitocondrial, y también, mientras más haya detección genética en las parejas infértiles, aumenta la detección de portadores, también se realizan las pruebas genéticas de enfermedades monogenéticas. También hablan de la ampliación futura del PGT para enfermedades multifactoriales y cribado de los exomas completos. En cuanto a la conclusión, nos comenta que la creciente utilización de la FIP transformará en proporción sustancial la forma de procreación, definitivamente. Pero, así como aparecen nuevas tecnologías, es muy importante confirmar la seguridad y eficacia de las tecnologías antes de poder ofrecerlo o permitir de que puedan usar a los pacientes de una manera rutinaria, ¿no? Entonces, aquí viene mucho la ética profesional. Y hay que tener en cuenta que la medicina reproductiva está transformando rápidamente la reproducción humana y seguirá siendo importante, fundamental, tanto para la ciencia y la sociedad. Un artículo cortito. ¿Podrías dejar de compartir? Excelente presentación, Perla, excelente presentación, y cada vez me han estado gustando más las presentaciones que han estado haciendo de los artículos, en donde los ilustran muy bien, donde tratan de sintetizar todo eso. Cada vez han sido mejores las presentaciones. Me parece una excelente presentación, pero dejamos esta vez abierto aquí para que los coordinadores puedan ver si hay comentarios o respuestas. Sí, vea, Perla, a veces uno dice que los cambios en las técnicas son exactamente una respuesta a nuevas demandas de la sociedad. O sea, la reproducción asistida empezó porque había esta demanda de las mujeres que se fueran a trabajar, de las parejas que no tenían hijos más jóvenes. Y todo esto es como una rueda que se mueve. Y esto llevó a la reproducción asistida. Y los cambios que tenemos y lo que se busca es porque necesitamos ir más allá. Porque ahora tenemos otras situaciones que no vencíamos y ahora tenemos otros problemas que tenemos y que hay que avanzar. Muy, muy buena tu presentación. Muchas gracias. Felicitaciones, muy buena presentación. Gracias, doctor Roberto. Susana quiere hablar. Sí, a veces puede estar ocupadas todas las incubadoras que tienen time lapse. ¿En qué casos sí deberíamos nosotros solicitar al biólogo que la evaluación de los embriones debe ir en time lapse? ¿Cuáles sí son indispensables que vayan? No sé si me dejé entender. Sí, yo lo entiendo. Yo creo que el time-lapse se debe estar utilizando siempre. Yo pienso que se debe estar utilizando siempre, y solamente que esté todo ocupado, pues ni modo, no se puede utilizar. Pero de primera instancia nos va dando cada vez más información, nos permite observar no solamente criterios morfológicos, sino tiempos, características de división, criterios de selección y criterios de deselección. Así que creo que todas las pacientes, por supuesto, que hay algunas pacientes que interesan más por características especiales de su caso.
Y entonces, si nada más tuviéramos un espacio y hay dos pacientes, pues veríamos la paciente que no puede hacerse un PGT y que necesitamos seleccionar los mejores embriones, pues sería decir, tenemos que darle la preferencia a esta paciente. Pero en forma general, cada vez que se tiene que implementar. Y esto es algo similar a lo que antes se hacía, que pacientes que iban a la fertilización in vitro se les cobraba una cosa y pacientes que requerían ICSI se les cobraba otra cosa. En el momento actual no hacemos ninguna diferencia, se les cobra igual y permite que la elección de a quién se le hace ICSI no tenga la motivación comercial. Es decir, si alguien piensa que le va a ir mejor con ICSI, si el biólogo dice, la muestra que nos dieron originalmente era así, pero en este momento está así. Yo preferiría hacer para este caso. O los óvulos que pensábamos que iban a ser más o que iban a tener otras características, no los vemos así. Preferimos esto. Muy bien, pero no va con criterios de esto. Entonces yo pensaría que para el time-lapse es exactamente lo mismo. De preferencia para todos, pero en caso de que el espacio no diera, buscar quién es la que puede recibir mejor beneficio, no quién va a pagar más o no, nada de eso. Doctor, ¿y si siempre va una paciente a estudio de PGD, qué prima más, el que sea normal el embrión o la calificación del embrión por el time-lapse? No, sin lugar a dudas, el PGT es todavía mucho más informativo. El otro no ha alcanzado, la morfocinética no ha alcanzado a la eficiencia que tiene PGT. Pero el PGT es un procedimiento que requiere entrenamiento especial, que mucho depende de la habilidad del biólogo para hacer biopsia de trofectodermo y mucho también del laboratorio con el que se trabaje, que no nos reporten pues no fue informativo, una cosa así, sino que nos estén dando buenos resultados si sabemos que estamos enviando buenas muestras, que nuestros biólogos están certificados o calificados para hacerlo. Ok. Gracias, doctor. No sé si quieras agregar algo ahí, Gustavo. Sí, yo con el time-lapse tengo ciertos reparos, Efraín. Eh, ¿Cuál es? O sea, todavía para mí no ha demostrado una gran diferencia como para justificar el costo del aparato. El costo es altísimo y, y el beneficio no sé si está a la altura. Eh, Me encanta para el estudio de la biología de reproducción, porque como usted dijo, da un montón de información del embrión y hemos encontrado un montón de cosas nuevas, pero el costo del aparato es tan alto que la verdad es que para comprar un time-lapse compro 4 incubadoras. Y las dejo en el medio continuo durante 5 o 6 días y lo saco al final y tengo el mismo resultado. Pero sí, como biólogo y como profesor universitario me encanta para mostrar las películas a mis alumnos y ver cómo va creciendo el embrión y encontrar diferencias. Y Por eso, nosotros no hemos encontrado diferencia en mejoría de tasas de embarazo. Cada vez vamos adquiriendo mayores conocimientos, pero mejoría en tasas de embarazo no. claro, Es decir, esto hay que quede muy, muy claro. Por eso le decía, claro, PGT, por supuesto, distinguir un embrión euploide de un embrión aneuploide y transferir eso no tiene discusión, no tiene discusión. ¿no? Eh, Quizás lo nuevo en PGT, que es un poco polémico, es el PGT-P, que es el PGT poligénico, Exacto. que está Ese está, llegando a Latinoamérica de nuevo, vendiéndonos a veces cuentas de colores. Pero bueno, se viene también eso, hay que ver cuál es el beneficio y cuál es el costo también, ¿no? Sí. efectivamente, y hay muchas enfermedades en donde estas que de instalación tardía, porque estos son para enfermedades de instalación tardía, hipertensión, obesidad, diabetes, Claro, que son poligénicas y que sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer de prevención, ya nada más de saber antecedentes de la paciente y saber los efectos de la obesidad que se pueden hacer en prevención. No todo lo va a curar la pura tecnología, tenemos que enfatizar en claro. medicina preventiva, educación a los pacientes, difusión de los conocimientos. A nosotros, como les mostraba en una de las charlas, nos fue muy benéfico en preservación de fertilidad juntarnos
y hacer un consenso nacional, pero con oncólogos especialistas en distintos tipos de cáncer. Ellos se quedaban asombrados de lo que podíamos hacer nosotros y nosotros nos asombrábamos de cómo, pues muchas cosas ellos se pueden esperar, que no hay tanta urgencia en suspender una estimulación ovárica para acumular óvulos, por ejemplo. Entonces, fue interesante porque por supuesto que los oncólogos siguen jugando un papel importante en una paciente que tiene una neoplasia y que tiene riesgos y que tiene que recibir quimioterapia, pero hay que ir mediando, y en estos consensos en donde se juntan distintos expertos son muy útiles. Ok. Creo que está, ¿no, Efraín? ¿Andé? No, yo creo que estamos ya. Yo creo que ya, ustedes son los coordinadores, ustedes deciden. Para mí es un placer que hayan estado y es un placer que hayamos terminado este curso y tener la presencia aquí de todos ustedes y la presencia de ustedes, que ustedes así han hecho el curso, es decir, los estudiantes han hecho el curso y han aportado cada vez más. Esta presentación se me hizo muy buena presentación, complementa muy bien todo lo que se ha dicho, porque en algunas cosas fue más amplia, pero sí, efectivamente el tiempo se va llenando. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra cosa, porque si no, pues los coordinadores darán por cerrada la sesión. Sí. Y yo quería dejar una congratulación a todos que están ahí, son 43 en este momento, y felicitaciones por concluir un curso que, como ha dicho Efraín, tiene mucho de la gana de Red Lara, de educación continuada, de difundir conocimiento y excelencia. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes, y lo mejor para que terminen con esos requisitos para que puedan tener su diploma. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Felicitaciones a todos y muchas gracias, Efraín. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Efraín, muchas gracias. Gracias.